La revolución industrial es el tema que nos corresponde estudiar en historia en esta oportunidad. La invitación entonces es que recreemos para todos los estudiantes y las estudiantes de historia este acontecimiento de gran relevancia para la historia contemporánea. De tal manera entonces que el objetivo es analizar y reflexionar acerca de las características históricas de la revolución industrial, poniendo énfasis en las consecuencias políticas y económicas de la revolución de la nueva técnica. Durante el Neolítico, antes de la invención de la escritura y del surgimiento de las primeras civilizaciones, hasta el quinto milenio antes de Cristo, se desarrolla una revolución de gran importancia para la humanidad. En el Neolítico, el ser humano, Homo sapiens, se transforma de un ser nómada a un ser sedentario y surgen una gran cantidad de factores que propiciaron la consolidación y el surgimiento de las ciudades. Aparece el concepto de Estado y la agricultura genera el surgimiento del sedentarismo y con ello de la civilización humana. Esta fase revolucionaria se conoce como la primera revolución gravitante de la humanidad y que transformó al ser humano en un ser civilizado. Sin embargo, deberán pasar milenios para que ocurra una nueva revolución gravitante en la historia de la humanidad. Y esto es la revolución industrial del siglo XVIII y del siglo XIX. La primera etapa de la revolución industrial se refiere a la mecanización a base de la máquina a vapor. Es, en definitiva, la primera revolución industrial. La segunda etapa es en el siglo XIX y se refiere a el uso del motor de combustión interna y la electricidad. Y la tercera etapa, la tercera revolución industrial, es la de la informática en el siglo XX, en donde destaca la automatización de las tecnologías y el desarrollo de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación. Y en la actualidad, siglo XXI, estamos en presencia de la cuarta revolución industrial, que es la revolución del conocimiento y de la información. Es la digitalización en pleno, en donde Internet y los sistemas ciberfísicos y la robótica están integrados al proceso industrial. Estas cuatro fases de la revolución industrial han influido enormemente en los cambios radicales que presenta la humanidad hasta la época actual. La primera revolución industrial surge en el siglo XVIII en Inglaterra. Esta revolución implica que el trabajo manual, artesanal, en talleres, se transforma en un trabajo en donde se utiliza la máquina. El mineral combustible básico será el carbón y la propulsión de la maquinaria estará realizada entonces por el vapor. La máquina a vapor se aplica en la industria textil, en la industria del calzado, en los transportes,
cambian radicalmente los medios de comunicación y transporte. Surge el tren y el ser humano ve revolucionada toda su existencia. El pequeño taller artesanal se transforma en la fábrica y esto permite que la industrialización, la nueva técnica, se expanda por toda Europa y luego por el mundo. Surge un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de clases. Se impone la sociedad burguesa, que ahora, producto de la adquisición de enormes capitales, se transforma en una sociedad capitalista. La revolución demográfica acompaña a la revolución industrial, ya que se controlan una serie de enfermedades gracias a los avances científicos y la población aumenta en forma exponencial. Todo esto hizo necesario que aumentasen enormemente la producción de alimentos y la agricultura se ve también enfrentada a una revolución para aumentar los alimentos que la humanidad necesitaba. La revolución tecnológica también estará presente acá. La física y la matemática revolucionan la máquina. El maquinismo se integra completamente al sistema fabril. Surge la fábrica. Todo esto va acompañado con una revolución en los transportes, destacando el barco a vapor y el tren, que cambiaron radicalmente las comunicaciones locales y mundiales. La revolución industrial entrega una producción en serie y una producción en cadena. Miles de productos ahora necesitan ser comercializados. Entonces se intensifica el comercio a escala mundial. Esta situación provoca entonces una revolución en las finanzas. Aparecen las grandes compañías de seguro y las transnacionales navieras que conectan al mundo económicamente. El capitalismo industrial está en pleno desarrollo y el capitalismo entonces se aplica a base del liberalismo económico. Es el triunfo de la burguesía como clase social y del capitalismo como sistema económico. Todo esto aplicado en el contexto de la democracia y la república como sistemas políticos. Muy pronto, esta revolución industrial se expande por todo el mundo. Se difunde de manera muy desigual en el siglo XIX por toda Europa y luego se extiende a regiones como Japón y Estados Unidos. La primera revolución industrial, entonces, será uno de los procesos históricos más relevantes de la historia de la humanidad. La ciudad ahora ya no es una pequeña villa, sino que se transforma en una urbe populosa con características de industrialización. Después de esta primera etapa, en donde el maquinismo se extiende por el mundo entero, aparece en el siglo XIX en toda Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, una segunda etapa de la revolución industrial, conocida como la Segunda Revolución Industrial. En esta oportunidad, la máquina será propulsada por el petróleo, a base del motor de combustión interna, en donde la energía fundamental a utilizar será la electricidad. Una combinación de el motor de combustión interna y la electricidad revoluciona aún más la maquinaria. Surge el automóvil. Aparecen las primeras máquinas de propulsión aérea.
los medios de transporte se modifican aún más en cuanto a su infraestructura. La ciudad se transforma aún más. En ella surgen barrios industriales. Los puertos se colapsan con las mercancías que circulan por todo el mundo. La segunda revolución industrial del siglo XIX va a generar una serie de consecuencias que, en definitiva, van a cambiar radicalmente la fisonomía del mundo durante el siglo XX. La conjunción de la primera y la segunda revolución industrial cambiaron para siempre la fisonomía del mundo contemporáneo. Así es, van a surgir en Europa, luego en el mundo, grandes diferencias entre los grupos sociales. Surge la clase capitalista, la burguesía, los propietarios de las grandes industrias, de los bancos, de los grandes comercios. Y en contraposición, un número voluminoso de trabajadores, el proletariado, los obreros, quienes se verán perjudicados desde la alta burguesía. Aparece lo que se conoce como la explotación del hombre por el hombre. No habrá leyes sociales. El trabajador estará horas en sus labores y las remuneraciones serán muy bajas. Esto trae consigo grandes luchas sociales que van a terminar en el surgimiento de los socialismos utópicos y de los socialismos reales, que son corrientes políticas, luego económicas, que se van a transformar en la antítesis del capitalismo, siendo la más importante el marxismo. Por otra parte, esta clase social perjudicada se verá afectada por un fenómeno histórico que se conoce como la cuestión social, que es el conjunto de problemas que afectan al obrero en el ámbito económico, político y social. La cuestión social será relevante en la perspectiva de la Iglesia Católica, cuando en 1891 el Papa León XIII emite la encíclica Rerum Novarum, en donde se hace una profunda crítica al capitalismo y a las consecuencias negativas que estaba originando este sistema político, económico y social. La cuestión social será el impulso definitivo para la internalización de las doctrinas socialistas en toda Europa, doctrinas que después, en el siglo XX, se expanden por el mundo entero. La revolución industrial también provocó el enriquecimiento de países enteros, estados que se transforman en potencias mundiales, siendo la más relevante Inglaterra, reino que en el siglo XIX va a dominar al mundo entero. Otra consecuencia de las revoluciones industriales es el gran crecimiento de las ciudades. Aparece la ciudad industrial, con todas sus características, es decir, ciudades muy contaminadas, predominan las industrias, llenas de trabajadores buscando el sustento para sus hogares, y los barrios acomodados que representaban a la burguesía en toda su magnitud. Por otra parte, en estas ciudades, los obreros viviendo en barrios en condiciones miserables. También se origina lo que se conoce como la migración campo-ciudad, en donde
miles de personas dejan el campo para residir en la ciudad y buscar mejores condiciones de vida. Situación que normalmente no se logró, ya que con ello aumentan los cordones de poblaciones marginales en torno al casco antiguo de la ciudad. Finalmente, una consecuencia relevante del proceso de la revolución industrial es el surgimiento del imperialismo económico. Es decir, las grandes potencias necesitan mercados para sus productos industrializados. De esta manera, se lanzan a los océanos para buscar mercados en Asia, África y Oceanía. La idea era lograr materias primas a un bajo precio y vender el producto industrializado a un alto precio. Este fenómeno, el imperialismo económico, luego origina lo que se conoce como la nueva colonización, la neocolonización, que ahora involucra a los africanos, los asiáticos y los oceánicos. Como se observa, la revolución industrial es causante de múltiples aspectos positivos, generando un gran progreso para la humanidad. Sin embargo, este proceso también será considerado uno de los antecedentes inmediatos de las grandes guerras mundiales del siglo XX.